Buenos días, bendecido día, bendecida mañana, en esta hermosa mañana, en este hermoso día que amanecimos hoy, felices y contentos de poder entrar a tus hogares, donde quiera que te encuentres, ya sea el trabajo, ya sea tu casa, ya sea en el automóvil, ya sea viajando, ya sea en la escuela. Gracias. Y esperando que se conecten en esta preciosa mañana, vamos a hacer una pequeña devocional. Hoy quiero mostrarte mi nuevo libro, que es Una vida transformada como un diamante. Una vida transformada como un diamante. Y de eso precisamente quiero hablarte en esta mañana. De cómo es preciso prepararnos para estos últimos tiempos y cómo vivir una vida transformada como un diamante. Quiero leerle un poco en la contraportada de este libro. Dice: la transformación que Dios obra en una vida es intencional y con propósito. No ocurre mediante las comodidades ni se produce por la presión en sí. La verdadera transformación ocurre mediante la renovación del entendimiento, mientras la persona alinea su comprensión con la verdad y voluntad de Dios. Una vida transformada como un diamante es una guía donde el Señor me permitió compartir parte de mi testimonio y cómo el Señor me llevó a través de los procesos a vivir una vida transformada y a ser transformada como un diamante. Un diamante no comienza siendo brillante, el diamante comienza siendo carbono, algo oscuro, algo que no se ve bonito, pero que por dentro lleva esa luz, ese brillo. Precisamente esto es lo que el Señor me llevó a escribir. Y quiero compartir esta mañana este devocional que se trata de esto. ¿Estás preparada o preparado para lo que ha de venir? ¿Estás preparado para el tiempo del fin? ¿Estás listo? ¿Tu corazón estás listo? ¿O todavía te falta transformación? Porque para poder soportar lo que viene es necesario que tú seas transformada o transformado. Y una de las primeras cosas que debemos de tener en nuestra vida es el arrepentimiento, que en realidad es esa palabra arrepentimiento, no la define muy bien, porque no es cargo de conciencia ni sentirse culpable. El arrepentimiento es hacer teshuvá, volver al principio y hacer un cambio de pensamientos, un nuevo entendimiento. Por eso que la palabra de Dios dice en Romanos capítulo 8, en Romanos capítulo 12, versículo 2, dice que es necesario nosotros renovar nuestro entendimiento para que comprobáis cuál es la buena, la agradable y perfecta voluntad de Dios. Pero una vida transformada, yo no sé si ustedes me escuchan bien, déjenme bajar un poquito el volumen de la música instrumental. Pero lo primero es eso, cambiar nuestra mentalidad, cambiar nuestra forma, el entendimiento, todo lo que venimos acumulando por muchos años, cosas que aprendimos, que no significa que sea la verdad, sino que la aprendimos como si fuera una verdad absoluta, y a veces esto hace que se haga modelos mentales en nosotros que nos hacen caminar de una forma y ser de una forma, pero eso no significa que sea cierto. Por eso la palabra de Dios nos habla en esa renovación de ese entendimiento, porque mientras más nos renovamos, más el entendimiento se renueva. No debemos de conformarnos a lo del mundo, sino que debemos de renovar nuestro entendimiento todos los días. Y esto implica
reconocer nuestro pecado, pero más que reconocer, es ver que estamos mal. Ver que estamos mal, apuntarlo y traerlo al cerebro frontal que está aquí, al cerebro frontal, para ver que lo que estamos haciendo, lo que estamos pensando no está bien. Y esto es un llamado a cambiar de vida y seguir los caminos de Dios. El libro de los Hechos los dice así, capítulo 3, 19, dice: por lo tanto, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, para que sus pecados sean borrados. Aquí el arrepentimiento o el cambio de pensamiento produce perdón y produce transformación. Los pecados son producidos por la iniquidad. Lo que fue borrado por Jesús cuando Él murió en la cruz del Calvario fue nuestra iniquidad. Cuando nosotros venimos a los pies del Señor y entregamos nuestra vida, la iniquidad que había en nosotros es borrada. La maldad, la que produce el pecado. Eso no significa que no vamos a cometer errores. Claro que sí. Vamos a cometer errores porque somos seres humanos y todavía estamos en un proceso de transformación. Estamos siendo perfectivos. O sea, el Señor nos va a ir perfeccionando según nosotros vamos siendo transformados. Y esto conlleva a un cambio de vida. Cuando nosotros cambiamos de mentalidad y de entendimiento, nuestra vida por consecuente cambia, porque todo lo que pensamos, en todo lo que meditamos, en todo lo que creemos, en esto hacemos el estilo de vida de nosotros. Aleluya, bendito tú eres, mi Dios. Y este Teshuvah es volver también al principio, darnos cuenta que en un principio nosotros estuvimos en Él y que nosotros no podemos vivir sin Él. Dice la palabra de Dios misma, Jesús hablando, dice: apartado de mí nada podéis hacer, porque Él es la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos. Entonces, si nos despegamos de Él, del Maestro, no vamos a poder caminar conforme al propósito de Dios para nosotros. Y para nosotros poder caminar conforme a su propósito, debemos de pasar por un proceso de transformación. Este proceso de transformación nos va a ayudar a nosotros poder ver las cosas que hay en nosotros que no están conforme a la voluntad de Dios. Por eso que la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que una espada de doble filo, porque ella escudriña hasta las profundidades, los tuéstanos, los huesos y todo eso. Quiere decir que la palabra de Dios es como un espejo, nos hace mirar y vernos a ver si nosotros reflejamos lo que dice la palabra de Dios. Y entonces, al darnos cuenta que no estamos reflejando lo que dice la palabra de Dios, esto nos confronta y nos hace reaccionar y trae, por tanto, en nosotros una transformación, un cambio. Vivir hoy pensando en ese día. Jesús y los escritores del Nuevo Testamento creían que un creciente conciencia de lo que Dios había hablado era segura, y la cercanía que se aproximaba de ese futuro del día estimularía y provocaría, alentaría y los creyentes en la vida del día presente. La idea es simple: si esperas su regreso, vive de manera que refleje esa esperanza ahora. Ahí, cuando habla de futuro, nosotros tendemos, en la manera, por la forma que nos enseñaron, ver al futuro muy lejano, allá, como que nunca va a llegar. Y eso no es así. Nosotros tenemos que vivir en el presente, caminando en el futuro. Lo pasado, lo que pasó,
pasó, pero el presente es el futuro. Construir el futuro desde el presente. Y nosotros, si no caminamos así, entonces estamos mirando como que la esperanza está lejos. No, tenemos que caminar confiados y caminar como que si hoy ya el Mesías vino. Y con esa esperanza de que no es que Él pueda venir en cualquier momento. Ojo, hay un tiempo determinado para todo y hay cosas que hay que cumplirse dentro de lo que la palabra de Dios dice para el Mesías poder retornar. Pero nosotros tenemos que tener esa viva esperanza de que Él regresa y que tenemos que estar preparados en todo tiempo y en todo momento. Amén. La tercera cosa es la sanidad y la santidad y las buenas obras. Nosotros tenemos que vivir en santidad, pero antes de esto quiero leer 1 Tesalonicenses 5:6 para confirmar el punto que acabamos de establecer, donde el apóstol Pablo, a través del Espíritu Santo, exhorta y dice: así que no durmamos como los demás, sino que mantengámonos alerta y en nuestra sano juicio. Esto se describe como la gracia, igual que dice Tito 12:13, dice: os rechazan a rechazar la impiedad y los deseos mundanos y a vivir en este mundo de manera sensata, justa, piadosa, mientras esperamos la bendita esperanza, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vivir en santidad y con la esperanza de esa bendita venida de nuestro Señor Jesucristo. En 1 de Juan 3:2-3 dice y afirma: sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como es. Todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y la pregunta en 2 de Pedro 3:11-12 dice: ¿no deberían vivir ustedes como gente santa y piadosa, esperando el día de Dios? La santidad tiene que ver con ser todos los días más parecido al Señor, ser su reflejo. La santidad tiene que ver con la pureza, con la naturaleza divina de Dios. Y si somos hijos de Dios, entonces nosotros tenemos que caminar en santidad. Dice la palabra de Dios también que sin santidad nadie podrá ver al Señor. Entonces, ¿qué es la santidad? Muchos describen la santidad como ser apartado para el Señor, vivir para el Señor, entregar tu vida al Señor, caminar conforme a la voluntad de Dios. Pero para mí específicamente, puede ser que para ti sea de otra forma, pero para mí específicamente significa la santidad cuando nosotros caminamos con el carácter del Cristo de la gloria, con el carácter de Jesús o de Yeshua. Los dones del Espíritu se reflejan en nosotros: el amor, la paz, la mansedumbre, la bondad, el dominio propio, el amor, que es lo principal de todas las cosas. Eso nos hace santos. El Señor nos santifica a nosotros y Él nos santifica por medio de ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Entonces ya Él hizo la mayor parte, ahora nos toca a nosotros. ¿Qué nos toca hacer nosotros? Examinar nuestro corazón, examinar lo que hay en nuestros pensamientos,
renovar nuestro entendimiento por medio de la palabra de Dios, caminar conforme a su voluntad, pero también saber cuando el Señor permite que los procesos nos transformen a nosotros. Glorificarlo a Él en todo tiempo, alabarlo, porque Él es digno de toda alabanza y de toda gloria. Amén. Entonces, este es devocional que quería compartir con usted en esta hermosa mañana, esperando que el Señor, ustedes se encuentren bien. Gracias por conectarte. Si tienes alguna pregunta, algo que quieras preguntar acerca de esto, puedes hacerlo. Yo voy a estar leyéndote. ¿Desde dónde me ves? ¿Desde dónde me estás mirando? ¿Y qué estás haciendo en este momento? ¿Estás meditando en la palabra de Dios? ¿O estás viendo las noticias? ¿O Netflix? Depende de dónde me estés mirando. ¿O estás viendo una novela? ¿O estás apartado para Dios? ¿Qué estás haciendo en esta hora? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo estás caminando? ¿Estás preparado? ¿Estás preparado para lo que viene? Si no nos afincamos en la palabra de Dios y no tenemos esa palabra dentro de nosotros, cuando vengan los tiempos más difíciles que van a venir, no vamos a poder sostenernos. Vamos a titubear y quizás nuestra mente se va a volver un poquito turdida. Entonces, prepárate. Comienza por la renovación del entendimiento. Obtén este libro. Este libro es una buena guía para caminar juntamente con ustedes en el proceso y poder saber qué hacer cuando los procesos llegan. Amén. Están disponibles en Amazon. Puedes tener tu copia. En el nombre de Jesús. Dios te bendiga en esta hermosa mañana y gracias por estar aquí. Gracias por estar conectado en este precioso día. Gracias. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor amado. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor, en esta hermosa mañana. Te damos gracias a ti porque tú eres un Dios todopoderoso. Tú eres el que escudriña los corazones, Señor. Y te pedimos en el nombre de Jesús que nos muestre qué hay en nosotros que debe ser transformado. ¿Qué cosa, Señor, puede haber en nuestro corazón que no esté de tu agrado? Oh Dios eterno de la gloria, queremos caminar bajo tu propósito y bajo tu voluntad. Toca los corazones, mi Dios. Sé sanando toda herida, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Que la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes en este hermoso día. Shalom, shalom.